Hola compañeros, yo soy Maritza Aragón, soy residente de tercer año de hematología. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre eritrocitosis primaria y secundaria y me coordinó la clase el doctor Jesús Medrano. Como objetivos de esta clase vamos a conocer el abordaje diagnóstico de un paciente con eritrocitosis, identificar las causas secundarias y su tratamiento, definir policitemia vera y describir las líneas celulares involucradas, sus manifestaciones clínicas, los hallazgos en sangre periférica, en médula ósea y los criterios diagnósticos propuestos por la OMS, entender la mutación de JAK2 y su mecanismo patogénico y conocer la progresión y las modalidades de tratamiento de la policitemia vera. La eritrocitosis es un aumento de la cantidad de los glóbulos rojos. Su prevalencia en Estados Unidos de eritrocitosis primaria fue de aproximadamente 44 a 57 personas por cada 100.000 y bueno, la prevalencia de eritrocitosis secundaria se estima que sea mucho mayor, sin embargo es difícil de cuantificar debido a la diversidad de causas y la escasez de los datos de estas mismas. Antes de indagar ya más sobre el tema, hay que hacer la diferencia entre eritrocitosis y policitemia, porque a veces es un poco complejo o no sabemos bien cuándo decir policitemia y cuándo decir eritrocitosis y creemos que son sinónimos. En el pasado sí el término de policitemia se usaba como sinónimo de eritrocitosis, sin embargo esto pues es incorrecto porque la policitemia implica un aumento de todas las líneas celulares y la policitemia se tendrá que únicamente referir con este término a un trastorno clonal, el cual pues es policitemia vera, en el cual sí participan las tres líneas celulares. Y bueno, ¿en quién vamos a sospechar de eritrocitosis? En un hombre y mujer adulto, en un hombre cuando tenga 18 gramos, 18.5 gramos sobre decilitro de hemoglobina y más de un 52% de hematocrito, y en una mujer cuando tengan más de 16.5 gramos sobre decilitro de hemoglobina y un hematocrito mayor al 48%. ¿Cuáles otros términos de los que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar esta plática es definir la eritrocitosis aparente, relativa y absoluta? La eritrocitosis relativa, hablamos de relativa cuando el hematocrito se eleva, pero la masa de glóbulos rojos está dentro del rango de referencia. Igual la eritrocitosis aparente, en donde se eleva el hematocrito, pero la masa de glóbulos rojos igual está dentro del rango de referencia y en este caso en particular el volumen plasmático está reducido. Hay distintos factores de riesgo para esa eritrocitosis aparente, como es la obesidad, el exceso de alcohol, tabaquismo e hipertensión. Y bueno, en esta clase nos vamos a enfocar a las eritrocitosis absolutas, que es cuando se eleva el hematocrito y de igual manera la masa de los glóbulos rojos está incrementada. Voy a hablar a grandes rasgos ahorita sobre la fisiopatología de la eritrocitosis. Sin embargo, pues ya que estemos hablando de cada patología, pues vamos a hablar un poquito más sobre la fisiopato específica de cada patología. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace que haya un aumento de la masa eritrocitaria? Puede ser por estímulo de eritropoyetina o sin el estímulo de eritropoyetina. El ejemplo clásico de la ausencia del estímulo de eritropoyetina, que sea por proliferación celular, pues es la policitemia vera. Y la estimulación o el incremento de los niveles de eritropoyetina sérica, esta principalmente se puede dar en pacientes que tienen hipoxia y en pacientes que tienen secreción inapropiada, ya sea por alguna neoplasia, algún tumor. En situaciones de hipoxia, pues bueno, el riñón produce el estímulo de crear o de aumentar la producción de niveles de eritropoyetina, esto estimulando la eritropoiesis y creando un aumento en la masa eritrocitaria. Esto al incrementarse pues aumenta la viscosidad, vasodilatación, se crea una lentificación circulatoria y puede tener complicaciones tanto hemorrágicas como trombóticas. Ahora vamos a comenzar con la clasificación de eritrocitosis. Va a haber eritrocitosis congénitas
y adquiridas. De las congénitas va a haber primarias y secundarias. La eritrocitosis se define como primaria si es un defecto primario en el compartimiento eritroide de la médula ósea que conduce a una mayor producción de glóbulos rojos, y secundaria si es algo externo a la médula ósea. Por ejemplo, y principalmente eritropoyetina se produce en exceso y eso pues conduce a una producción de glóbulos rojos. Aquí pues, les puse pues una tabla con los ejemplos de las causas congénitas primarias y secundarias, y las causas igual de primarias y secundarias de tipo adquirido. De la eritrocitosis adquirida primaria, pues el ejemplo clásico es la policitemia vera, y de las adquiridas secundarias, pues también vamos a ver que principalmente pues son por aumento en la producción de eritropoyetina, como en los pacientes que tienen que son posttransplantados renales, EPOC, apnea del sueño, tabaquismo, y bueno, todos esos ejemplos que están ahí en el cuadro. Establecimos que nuestro paciente tiene una eritrocitosis absoluta de aproximadamente 1 a 3 meses, con distintas determinaciones en las que ya tenemos que crear un protocolo, un algoritmo diagnóstico para identificar cuál es la causa de esta eritrocitosis. Bueno, estas guías nos dividen este protocolo de estudio en una primera y una segunda etapa. La primera etapa básicamente se orienta en identificar si es por estímulo de eritropoyetina o sin estímulo de eritropoyetina, es decir, por una proliferación celular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que solicitar? Pues una biometría hemática, una saturación arterial de oxígeno, pruebas de función renal y hepática, un perfil de hierro, niveles de eritropoyetina sérica y mutación de JAK2. Como pueden ver, pues aquí identificaríamos si es por situaciones de hipoxemia que crean un aumento de eritropoyetina o sin estímulo por alguna proliferación celular. Una vez establecido cuál es la fisiopatología de esta eritrocitosis, pues continuar una segunda etapa ya intencionada. Si nosotros creemos que es por proliferación celular, pues completar el protocolo con un ultrasonido abdominal en búsqueda de esplenomegalia, un aspirado de médula ósea. Bueno, si le solicitamos la mutación clásica para JAK2 y salió negativa, solicitar la mutación para el exón 12. Y bueno, ahí terminaría como que el protocolo, el algoritmo diagnóstico de causa de eritrocitosis sin estímulo de eritropoyetina. Y bueno, en los pacientes que nosotros sospechemos que sea por hipoxemia, alguna causa congénita, primaria, pues deberíamos de completar con radiografía de tórax. Si vemos que hay niveles que hay cambios por neumopatía crónica, cardiomegalia o alguna tumoración que pudiera ser productora de eritropoyetina, pues ahí lo encontraríamos. Si vemos que tiene ya datos de hipoxemia con neumopatía crónica, por referir a un estudio de sueño o función pulmonar. Y en este apartado también pues ya solicitar los estudios mutacionales o genéticos para identificar causas congénitas o mutacionales como alteraciones en el gen von Hippel-Lindau. Pues a grueso modo este es un algoritmo diagnóstico simplificado. Tenemos niveles elevados de hematocrito, de masa eritrocitaria o de hemoglobina durante aproximadamente 3 meses. Lo primero que tenemos que hacer o que se sugiere que se haga es determinar los niveles de eritropoyetina en pacientes que no se haya realizado una flebotomía, perdón. Y bueno, si encontramos niveles de menos de 5 unidades de eritropoyetina, pues tenemos que sospechar que la eritrocitosis sea por ausencia del estímulo de eritropoyetina. Entonces, pues ya indagamos y vemos si tiene esplenomegalia, trombocitosis, leucocitosis para hacer el diagnóstico diferencial entre una policitemia vera o congénita familiar. Y si tiene más de 5 de unidades de eritropoyetina, pues realizar el protocolo diagnóstico para causas adquiridas como la radiografía, la saturación de oxígeno que les había comentado y bueno, estudios mutacionales dirigidos.
Comenzar hablando sobre la eritrocitosis post-trasplante renal. Esta pueden ver que no es una patología tan infrecuente, se puede presentar hasta en 15% de los receptores de trasplante renal. Generalmente se presentan con cifras superiores a 51% de hematocrito. Se presenta usualmente entre el mes 8 y 24 post-trasplante renal. Se ha visto que aproximadamente un cuarto de estos pacientes remiten espontáneamente hasta en un seguimiento a 2 años. Y bueno, han encontrado distintos factores predisponentes para esta eritrocitosis, que sería el género masculino, tabaquismo, estenosis de la arteria renal y que tengan un injerto y función estable. Estos pacientes van a presentar niveles normales o ligeramente elevados de eritropoyetina. Y bueno, la principal etiología que han encontrado es la secreción persistente de eritropoyetina de los riñones nativos enfermos, que crea pues un estímulo directo en la eritropoyesis, por lo tanto pues una eritrocitosis en estos pacientes. Sin embargo, pues hay distintas alteraciones que se ha visto que de manera in vitro estimulan la producción de eritropoyetina, como es el sistema renina-angiotensina. Esta renina se produce igual en el riñón y se ha visto en estudios in vitro que provocan una estimulación directa de la eritropoyetina. Igualmente, este sistema en pacientes con enfermedad renal crónica que utilizan enalapril se ha asociado frecuentemente anemia asociada al uso de enalapril. Entonces vieron que al no estar bloqueado este sistema, se estimula directamente la eritropoyesis. Y otros medicamentos que utilizan frecuentemente pues son los andrógenos, dado que estos pacientes con enfermedad renal crónica presentan alteraciones en el eje hipotálamo pituitario asociados a uremia. Entonces se ha visto que la suplementación de estos andrógenos estimulan la eritropoyesis indirectamente al aumentar la producción endógena de eritropoyetina. Directamente se ha visto igual en estudios in vitro que aumentan la eritropoyesis en la médula ósea y que igual estos estimulan el sistema renina-angiotensina, por lo tanto una producción endógena de eritropoyetina, todo esto estimulando pues una eritropoyesis. Y otro factor que han encontrado que estimula la eritropoyesis es el factor de crecimiento 1 similar a la insulina, que se ha visto que este mejora la proliferación eritroide estimulada por eritropoyetina, igual en estudios in vitro. Y bueno, una vía inhibitoria de esta eritropoyesis se ha estudiado este oligopéptido que es degradado por la enzima convertidora de angiotensina. Después de la inhibición de esta enzima, este oligopéptido inhibidor puede acumularse en plasma y se ha visto que tiene un potencial de disminuir la eritropoyesis. Sin embargo, pues hay una disregulación de todos estos mecanismos. Principalmente hay una mayor producción por todas estas vías de eritropoyetina que se estimula pues la eritropoyesis y crea una eritrocitosis en estos pacientes. Ahora vamos a hablar sobre la eritrocitosis asociada a hipoxia. El organismo humano tiene un mecanismo muy sensible para determinar el oxígeno y responder a situaciones de hipoxemia. Esto implica una serie de distintas proteínas y bueno, principalmente está constituido por hidroxilasas y por el factor inducible de hipoxia hidroxilato que sería el IF. Este IF está constituido por una subunidad alfa y una subunidad beta. Se une a la proteína supresora de tumores von Hippel-Lindau haciéndose una hidroxilación. Esta hidroxilación crea una degradación de este complejo manteniendo niveles bajos de IF en condiciones de normoxemia. En condiciones de hipoxemia se ha visto que se produce una menor hidroxilación, por lo tanto este IF no tiene una degradación adecuada y aumentan estos niveles de IF, principalmente pues igual su subunidad alfa. Estos, al tener niveles aumentados de IF, la subunidad alfa, se dimeriza con su subunidad beta
y provoca una transcripción regulada mediada por IF en distintas células, creando una producción de distintas proteínas mediadas por glucólisis, produciendo un incremento en la producción de eritropoyetina en las células eritroides. Y por lo tanto, en situaciones de hipoxemia, se lleva a cabo todo este mecanismo mediado por IF y se crea un incremento en los niveles de eritropoyetina que directamente van a estimular pues la eritropoyesis, creando situaciones de eritrocitosis. Que vimos algunos de los ejemplos de la fisiopatología de la eritrocitosis secundaria y vemos que principalmente es mediada por un estímulo de eritropoyetina, pues de acuerdo a los distintos ejemplos, pues el tratamiento sería, por ejemplo, el enalapril para bloquear el sistema renina-angiotensina, los antiandrógenos para igual inhibir la estimulación de los andrógenos directamente a la eritropoyetina, en pacientes que se encuentran con algún tumor productor de eritropoyetina, pues realizar una extirpación tumoral. Y bueno, sobre todo en los pacientes en los que la etiología es congénita o mutacional, por ejemplo, de la oncoproteína von Hippel-Lindau, pues estos pacientes no tienen un tratamiento específico, por lo tanto se ha visto que el tratamiento que se les tiene que indicar es pues flebotomías. Si bien no tienen un mismo riesgo trombogénico como los pacientes con policitemia vera, está un poco debatido el uso de antiagregación. Obviamente, si es un caso tumoral, pues en ese caso sí estaría indicado agregar un tratamiento con aspirina, por ejemplo. Pero incluso en estos pacientes que tienen eritrocitosis congénita o con algún tipo de alteración de los factores inducibles por hipoxia, alguna mutación, en estos pacientes se ha visto que no hay que ser tan estrictos con las metas de hematocrito y que únicamente se hagan las flebotomías basados en manifestaciones clínicas, no en la cifra del hematocrito. Sin embargo, pues acá habrá que ver, ¿no? Si estos pacientes tienen otros factores de riesgo trombogénico, pues a lo mejor en estos pacientes sí mantener un hematocrito en metas como un paciente con policitemia vera y utilizar la antiagregación. En estos, la verdad es que el tratamiento no está bien establecido y tendrá que ser pues a consideración médica. Y ahora pues vamos a comenzar a hablar ya de la policitemia vera. Esta es una neoplasia de células progenitoras hematopoyéticas que crea una proliferación celular trilineal, aunque tiene una proliferación predominante de las células progenitoras eritroides. Esta fue descrita por primera vez en 1892 por Luis Henry Vázquez y bueno, esta se caracteriza por un curso generalmente de hemoglobina y hematocrito elevados de manera persistente, acompañado de leucocitosis, trombocitosis y hepatoesplenomegalia. La edad media de presentación es los 60 años, tiene una incidencia de 0.5 a 1.5 por cada 100.000. Eh, mm, Algunas bibliografías lo refieren más frecuente en hombres. Tiene un alto riesgo de eventos tromboembólicos y generalmente se diagnostica después de un evento de tromboembolismo y bueno, tiene distintos objetivos de tratamiento, pero principalmente reducir el riesgo de hemorragia y tromboembolismo, minimizar el riesgo de progresión y el manejo de complicaciones asociadas a esta patología. Bueno, la mutación JAK2 fue la primer mutación driver descrita en 1849 y como pueden ver, pues ha sido ampliamente estudiada ya que constituye la alteración molecular más frecuente en pacientes con neoplasias mieloproliferativas crónicas clásicas BCR-ABL negativas. Esta tirosina quinasa JAK2, esta mutación es debida a la sustitución de una guanina por una timina en el nucleótido 1849 del exón 14, lo que da por resultado pues en el reemplazo de una valina
por una fenilalanina en la posición 617 de la proteína, lo cual se denomina pues la mutación JAK2 V617F. Esta mutación se detecta en aproximadamente 95% de los pacientes con policitemia vera y aproximadamente en un 4% de los pacientes que son negativas a esta mutación tienen mutación de JAK2 en el exón 12, por lo que el no tener esta mutación de JAK2, ya sea en el exón 14 o en el exón 12, pues es verdaderamente excepcional. El JAK2 es una tirosina sinasa, familia de las anusinasas del cromosoma 9. Normalmente la eritropoyetina ya vimos pues que se libera del riñón a la sangre en respuesta a hipoxemia. Esta eritropoyetina pues se libera y se une a los receptores de eritropoyetina en la superficie de las células progenitoras eritroides. En condiciones normales, al unirse el ligando al receptor, este se dimeriza y crea un punto de acoplamiento para la cabeza inactiva del JAK2 en un dominio que se conoce como FERM. De forma que estas moléculas de JAK2 unidas al dominio yuxtamembrana del receptor de eritropoyetina crea que se activen mutuamente por fosforilación y este evento de fosforilación crea un cambio conformacional y la valina se libera del dominio pseudoquinasa, convirtiéndolo en una tirosina sinasa activa y pues por consiguiente activando las distintas vías de traducción de señales de hematopoiesis. En situaciones donde tenemos la mutación de JAK2, que se crea un cambio de guanina por timidina y por consiguiente pues un cambio en la valina por fenilalanina, en ausencia de esta unión al receptor de eritropoyetina provoca una ganancia de función, es decir, una activación permanente de las distintas vías de traducción de señales implicadas en la señalización de receptores de citocinas tipo 1. Es decir, que aunque no se tenga esta unión o este estímulo de eritropoyetina, pues se mantiene activada esta tirosina sinasa y por consiguiente, pues se mantiene una activación permanente de la traducción de estas distintas vías de señalización que estimulan pues la eritropoiesis, trombopoiesis y mielopoiesis. ¿Qué manifestaciones clínicas nos va a dar el tener policitemia vera? De 10, como les había comentado, de 10 a 15% se diagnostica en el contexto de un evento trombótico. Los episodios de trombosis pues, son las complicaciones más frecuentes y la principal causa de muerte en estos pacientes. Al tener esta eritrocitosis, leucocitosis y trombocitosis, es muy frecuente que tengan episodios pues, de vasoclusión. Se puede observar que los pacientes tengan facies pletórica, cefalea, quemosis conjuntival, prurito acuagénico. Este suele aparecer o exacerbarse con el contacto de agua en el baño o en la ducha y puede producirse hasta en un 40% de los pacientes, o sea, esto es muy frecuente. Y los pacientes pueden también presentar eritromelalgia, que sería pues que se observen en las extremidades esta coloración intensa rojiza y lo más frecuente pues es que tengan esplenomegalia palpable que se presenta aproximadamente en un 70% de los pacientes. ¿Qué hallazgos bioquímicos vamos a encontrar? Pues les había mencionado que como se estimula, el JAK2 se estimula distintas vías de señalización, no nada más para eritropoiesis, pues también se van a elevar la cifra de leucocitos y de trombos de plaquetas. Entonces podemos encontrar eritrocitosis, leucocitosis y trombocitosis. De igual manera, pues vamos a observar una DHL elevada y fosfatasa alcalina elevada y como en los demás síndromes mieloproliferativos crónicos, niveles elevados de vitamina B12 y ácido fólico. Si realizamos un extendido de sangre periférica, como en la imagen superior podemos observar pues múltiples o un extendido en el que se observa
un incremento importante pues de la serie roja, ¿no? Podríamos ver que a lo mejor o confundirnos como que extendimos mal y se ve muy agregado la serie roja. Sin embargo, pues esto obviamente es por la eritrocitosis. Y también ese es un ejemplo de frotis de sangre periférica, por ejemplo, en un paciente que digamos que tenga la cifra normal o sí, una cifra normal de plaquetas. Pero también podemos ver como el paciente de la imagen inferior, en el cual se observa igual una serie roja pues normal, generalmente va a ser normocítica, normocrómica, por lo que no va a tener distintos hallazgos morfológicos la serie roja en el extendido. Podemos encontrar la serie blanca obviamente generalmente pues en etapas ya maduras, neutrófilos y segmentados de características maduras y podemos observar abundantes plaquetas en el extendido. Es muy importante que no, el que veamos, por ejemplo, este frotis y que veamos que el paciente tiene eritrocitosis, leucocitosis y trombocitosis, no nos haga orientarnos únicamente por ejemplo, una leucemia amiloide crónica, que tengamos en cuenta que la policitemia vera también eleva estas tres líneas celulares y que no únicamente vamos a ver estas alteraciones en una LMC, incluso en la policitemia vera también podemos ver metamielos, mielos y basófilos elevados. O sea, lo único que sí podemos encontrar, digamos, si pudiéramos decirlo, es que los pacientes con policitemia vera pues van a tener un incremento importante de la serie eritroide. Y pues bueno, ya que vimos esto, las manifestaciones clínicas y encontramos los hallazgos bioquímicos, le hicimos un frotis y nuestra principal orientación es un síndrome mieloproliferativo. Lo que sigue es por realizar un aspirado de médula. En realidad en estos pacientes, pues lo principal o el diagnóstico, el criterio diagnóstico que se necesita, pues es una biopsia de médula ósea. Fue aparte de nuestro extendido. En nuestro extendido, pues vamos a poder ver panmielosis y pues a lo mejor hiperplasia eritroide, pero es muy importante que tengamos un buen estudio histopatológico de la médula ósea. El estudio anatomopatológico de la médula ósea, pues como les dije, es fundamental para el diagnóstico, el diferencial de las distintas neoplasias mieloproliferativas. Y pues bueno, se tiene, como ya sabemos o como ya se ha comentado previamente, tener una muestra óptima de hueso aproximadamente 3 centímetros y no inferior a 1.5 centímetros. Nuestro patólogo pues nos tiene que poder realizar distintas tinciones para evaluar adecuadamente pues esta biopsia, tinciones de hematocilina eosina, GEMSA, de PERLS para ver los depósitos de hierro, de Gomori para ver las distintas fibras de reticulina y poder evaluar pues la fibrosis. Y bueno, también es importante que nos pudieran hacer inmunohistoquímica, sobre todo glicoforina A y CD71 para identificar la hiperplasia eritroide en esta patología. Y pues como les dije, es muy importante igual al diagnóstico, sobre todo, que nos evalúen de acuerdo a la escala de piel, pues la fibrosis presente en nuestra biopsia de médula ósea. Esta se va a evaluar en grados de 0 a 3. Me imagino que más adelante, conforme veamos las distintas clases de neoplasia mieloproliferativa, pues los iremos viendo los distintos grados de fibrosis. Este es un ejemplo clásico de una biopsia de médula ósea en la que encontramos pues incremento de las tres líneas celulares, que a esto se le llama pues panmielosis. Y bueno, les comento ya de las demás imágenes que les traigo acá. Por histopatología podemos encontrar que la policitemia vera se va a dividir en una fase policitémica y en una fase gastada. La fase policitémica es usualmente cuando encontramos una médula ósea hipercelular para la edad del paciente.
Los hallazgos comunes pues, que vamos a encontrar es una médula hipercelular con panmielosis, es decir, que tengo un incremento de las tres series celulares, y habitualmente se tiene un predominio por la serie roja y megacariocítica. La eritropoyesis generalmente pues va a ser normoblástica, puede haber, como les mencionaba, pues un incremento en esta serie, y si no se hicieran inmunohistoquímica pues sería positiva para glicoforina A y CD71. La granulopoyesis pues va a tener una morfología normal, generalmente igual que en todos las demás neoplasias proliferativas, puede tener desviación a la izquierda, pero pues es de características generalmente pues maduras. Los megacariocitos es muy importante para el diferencial de las distintas neoplasias mieloproliferativas, ubicar adecuadamente pues su morfología. En esta patología específicamente van a estar aumentados en número. Su aspecto va a ser pleomórfico. ¿A qué me refiero por pleomórfico? Es que va a tener distintos tamaños y distintos tamaños entre de aspecto pequeño, de aspecto grande. Generalmente van a estar hiperlobulados y su disposición va a ser aislada trabecular. Generalmente no van a tener la hemosiderosis, pues va a ser ausente en pacientes. Generalmente, pues al diagnóstico no vamos a encontrar fibrosis, o podemos encontrar una fibrosis grado 1 en la escala de Thiel. Estos hallazgos son compatibles con policitemia vera. Si le hiciéramos, por ejemplo, un aspirado a un paciente con eritrocitosis secundaria, lo que encontraríamos serían nidos eritroblásticos o nichos eritroblásticos, habitualmente no confluentes, y los megacariocitos pues serían de aspecto normal, no tenían un incremento en esta serie megacariocítica y no tendrían este pleomorfismo característico. Obviamente esperaríamos no tener presencia de fibrosis, y en esto sí se puede encontrar depósitos de hierro. Este es otro ejemplo de la fase policitémica, donde pues a esta muestra se le hizo tinción de inmunohistoquímica con glicoforina A, y vemos que pues está aquí positivo, ¿no? La verdad, la relación en esta imagen está como respetada, no se ve una hiperplasia eritroide porque sería todo lo que representa en coloración café, pero pues bueno, simplemente pueden ver que sí, que todo lo que está pintadito de café es la serie roja, y sí se encuentra abundante en esta muestra. Y como les mencioné, pues también por histopatología, la policitemia vera se puede dividir también en fase postpolicitémica o fase gastada. En esta vamos a encontrar una médula ósea pues con distintos grados de fibrosis. Los aspirados generalmente en esta etapa de la enfermedad son típicamente aspirados secos, que solo producen sangre, o pues generalmente están muy secos. No podemos evaluar la morfología al extendido, y pues lo único que nos funciona es una adecuada muestra para patología. En esta biopsia vamos a encontrar una abundante eh, remodelación ósea, y los focos dispersos de megacariocitos pleomórficos en, ¿cómo se llama? Distintos focos dispersos de megacariocitos pleomórficos, igual que en la etapa previa. Sin embargo, lo que vamos a encontrar de diferencia es que en esta fase vamos a encontrar una reducción del volumen y del número de nichos eritroides. Los megacariocitos en estos van a estar anómalos, también van a estar pleomórficos, pero en esta fase se observa que se agrupan, o sea, forman pequeños agregados en los distintos espacios trabeculares. Entonces eso nos podría ayudar un poco a diferenciar entre la fase en la que se encuentra el paciente. Y bueno, generalmente pues ya van a tener fibrosis reticulínica.
Como les había mencionado, generalmente el diagnóstico pues tienen ausencia de fibrosis o grado 1 en escala de Thiel. Sin embargo, en la fase policitémica pues puede llegar al grado 3 y en estos pacientes ya puede haber presencia de hemosiderina. Bueno, y como les mencionaba, el estudio histopatológico pues es base para el estudio de las neoplasias mieloproliferativas. Entonces, pues tenemos que tener un muy buen patólogo por si tenemos duda entre una y otra neoplasia mieloproliferativa, sobre todo por ejemplo, en la fase prefibrótica de la mielofibrosis o si tenemos un evento, un paciente que tiene policitemia vera, mielofibrosis post policitemia vera o post trombocitemia esencial. Entonces, al diagnóstico es muy importante que nos tengan un buen reporte histopatológico en nuestra biopsia de médula ósea. Algunos de los hallazgos histopatológicos que podemos encontrar, por ejemplo, para hacer la diferencia entre estas distintas, es que, pues como les había mencionado, la policitemia vera pues va a tener panmielosis. Generalmente pues los megacariocitos van a estar pleomórficos, es decir, puede haber formas pequeñas, formas gigantes y pues va a estar hipercelular esta serie megacariocítica. No vamos a tener megacariocitos en nube. En nube, ¿a qué se refiere? Es que sean megacariocitos hipolobulados. Por ejemplo, eso puede hacernos una diferencia muy importante. Por ejemplo, en una fase gastada de la policitemia vera, a diferencia de una mielofibrosis, es que los megacariocitos de una mielofibrosis pues van a tener estos megacariocitos en nube o hipolobulados. Eh, por lo tanto, o sea, por ejemplo, en la policitemia vera, los megacariocitos van a tener poca atipia y únicamente la atipia va a ser básicamente pues el pleomorfismo, que haya pequeños y grandes. Y la mielofibrosis va a ser unos megacariocitos con marcada atipia. Y por ejemplo, en la trombocitemia esencial, y de igual manera que la policitemia vera, pues estos van a tener poca atipia, pero va a tener abundante citoplasma. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo conforme veamos las siguientes clases de neoplasias mieloproliferativas, pero es algo que podríamos ver. Y pues bueno, generalmente la policitemia vera al diagnóstico pues no tiene fibrosis, dependiendo de la fase en la que la diagnostiquemos, y generalmente pues tampoco va a tener una alteración importante de la serie blanca, de la granulopoiesis, por ejemplo. O sea, generalmente pues únicamente vamos a encontrar desviación a la izquierda, y la eritropoiesis pues sobre todo en esta entidad podemos encontrar que está hipercelular, a diferencia de la trombocitemia o de la mielofibrosis. Pero sí hay que tener muy en cuenta que pues es un diagnóstico diferencial con todas las demás neoplasias, que se tiene que hacer un buen estudio histopatológico, sobre todo por si llegamos a diagnosticar un paciente en una fase gastada de la policitemia vera, lograr con la morfología de los megacariocitos hacer un diagnóstico diferencial histopatológico. Obviamente pues tenemos más recursos como el JAK2, pero si no lo tuviéramos, porque muchos nos vamos a encontrar con esa, con esta situación que no podemos hacer estos estudios, pues que el tener un buen estudio histopatológico nos ayude a poder diferenciar entre estas neoplasias mieloproliferativas. Idealmente, pues se tiene que solicitar la muestra de JAK2. La mutación en el exón 14, pues como les había comentado, es la más frecuente, en un 95% de los pacientes la tienen presente, y aproximadamente un 4% tienen mutaciones en el exón 12. Entonces es muy importante hacer primero la más común. Si no la tenemos, pues realizar la mutación del exón 12, ya que pues les había mencionado, es excepcional el que no haya una mutación en el JAK2 para el diagnóstico de policitemia vera. Esta mutación de JAK2 se puede realizar en sangre periférica y en médula ósea mediante técnicas pues de PCR.
Y el diagnóstico se va a establecer mediante los criterios de la OMS. Los últimos, la última publicación de la OMS del 2017 con revisión de distintos criterios diagnósticos de las distintas neoplasias mieloides, es la del 2016, pero en realidad pues no tiene cambios respecto a la del 2007. Este va a dividir en criterios mayores y menores. Los criterios mayores pues son presencia de hemoglobina mayor a 16.5 en hombres y 16 en mujeres, hematocrito mayor a 49 en hombres y 48 en mujeres. Y les había mencionado que ya es un poco inespecífico el solicitar una masa de glóbulos rojos mediante gammagrafía, pero bueno, todavía lo menciona, un incremento en esta masa se considera positiva cuando tiene más de un 20% del incremento del valor predictivo medio normal y pues una biopsia de médula ósea, ¿no? En esta, pues que tengamos hallazgos compatibles con polivera, es decir, hipercelular, con crecimiento trilineal, como les había mencionado, panmielosis, que predomine la hiperplasia eritroide, y que los megacariocitos sean pleomórficos maduros de diferentes tamaños, o sea, pequeños o grandes, pero pues que sea compatible con polivera y no con alguna otra neoplasia mieloproliferativa. La presencia de mutación del JAK2, del exón 14 o del exón 12, y el criterio menor pues serían niveles séricos de eritropoyetina disminuidos. Entonces, para el diagnóstico se requieren la presencia de los tres criterios mayores o la presencia del criterio 1, de los criterios mayores, el 1 y el 2 y el criterio menor. O sea, hemoglobina, hematocrito, sugestivo de policitemia y la biopsia sugestiva de policitemia, pero tendríamos que tener niveles de eritropoyetina disminuidos. Entonces, como vemos, a veces pues, va a ser difícil poder cumplir todos estos criterios de diagnóstico propuestos por la OMS, pero pues es necesario para poder concluir que el paciente tiene pues policitemia vera. Es importante clasificar de acuerdo al IPSS a los pacientes para determinar pues su pronóstico. El pronóstico de los pacientes con policitemia vera ha cambiado mucho desde la era pues ya de los nuevos medicamentos y desde el cambio de tratamiento convencional que nada más era la flebotomía. Antes pues únicamente vivían aproximadamente 2 años, ya que morían de importantes complicaciones tromboembólicas cuando solo se manejaban con flebotomías. Entonces ha impactado mucho el pronóstico, el cambio del pronóstico de nuestros pacientes. Y bueno, vemos que el IPSS toma en cuenta estas variables, ¿no? La edad más a 67, de 57 a 66, la cifra de leucocitos de 15,000 y que hayan tenido un evento trombótico. De acuerdo a estas variables, pues les da un puntaje. Los pacientes que tienen bajo riesgo es que no tengan ningún puntaje, ningún punto y pues tienen una sobrevida media de 28 años. El riesgo intermedio es que tenga un punto de 1 a 2 y tiene una sobrevida de 19 años y un riesgo alto es que tengan más de 3 puntos y tengan una sobrevida de aproximadamente 11 años. Obviamente, debido a las características de esta enfermedad, la epidemiología, pues podemos ver que la mayoría de los pacientes van a tener un riesgo intermedio a un riesgo alto, ¿no? Por eso es muy importante realizar oportunamente el diagnóstico, clasificarlo adecuadamente e iniciar el tratamiento oportuno. Los factores de riesgo que se han identificado para transformación a leucemia mieloide aguda o para fibrosis son los siguientes. El riesgo de transformación leucémica a 20 años en estos pacientes está por debajo del 10%, pero sí es algo que puede pasar. En estos pacientes se ha visto que el que tengan mayor edad, que tengan un incremento en la cifra leucocitaria y que si se les hace un estudio citogenético pues tengan un cariotipo anormal, esos son factores de riesgos que se han identificado. En instituciones donde se hacen distintas mutaciones o perfil molecular, se ha identificado si tienen mutaciones en distintos genes mieloides, pues tienen un mayor riesgo de transformación a LMA, sobre todo los pacientes que tienen alteraciones moleculares en el TP53. En esto se ha encontrado una
a fuerte asociación sobre la transformación leucémica en pacientes con policitemia vera y se ha identificado que si tienen una carga alélica de JAK2 mayor al 50% y un grado de fibrosis mayor a 1 en la escala de Thiel, pues tienen mayor riesgo de transformación fibrótica. Obviamente sería lo ideal que tuviéramos una determinación cuantitativa del JAK2, no nada más cualitativa, pero es algo pues que es un poco no común en nuestro medio, pero sí sería importante que pudiéramos tenerlo en otras situaciones. El, el uso de antiagregación en todas las neoplasias mieloproliferativas se indicó a partir de este estudio, que es el estudio de CLAP, que se desarrolló en el 2004. En este ensayo se incluyeron a pacientes únicamente con policitemia vera, fueron 518 pacientes. Fue un ensayo aleatorizado doble ciego en el que se les dio a pacientes aspirina dosis de 100 miligramos día versus placebo y pues sus endpoint primarios fueron ver el riesgo trombogénico por infarto, por eventos no fatales de trombosis como infarto, tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda, y se les dio un seguimiento de 3 años a estos pacientes. Y como pueden ver en la tabla que les puse, pues el porcentaje de pacientes que presentaron estos eventos tromboembólicos en el grupo de aspirina fue muy inferior al grupo placebo y la P pues fue significativa, por lo que se concluyó y desde este estudio se indicó la aspirina como tratamiento primario, como profilaxis en las neoplasias mieloproliferativas en dosis bajas, este, a dosis de 100 miligramos día. Entonces, bueno, la leuquimia NET clasifica a los pacientes en riesgo alto y bajo y en base a eso te sugiere iniciar tratamiento. Los pacientes que tienen riesgo bajo, de acuerdo a sus recomendaciones, son pacientes que tienen menos de 60 años y que no han tenido ningún historial trombótico. Esto se sugiere que únicamente reciban tratamiento con antiagregación y los pacientes con alto riesgo, que serían los pacientes de edad avanzada o más de 60, que ya hayan tenido un evento trombótico, a estos pacientes se sugiere darles antiagregante y iniciarles algún tratamiento de citorreducción. La flebotomía tiene un grado de evidencia 1A en estos pacientes. Como les había mencionado, ya no es el tratamiento de primera línea porque ya tenemos más tratamientos para esta enfermedad, pero se puede utilizar antes de lograr una respuesta completa con el tratamiento citorreductor. O sea, si tenemos un hematocrito muy alto y ya le iniciamos tratamiento citorreductor, podemos iniciar flebotomías constantes, si el paciente está muy sintomático o con la final pues de reducir el hematocrito a menos de 45 o de 45% en pacientes que ya hayan tenido algún evento trombótico grave. Se sugiere que esta sea de 250 mililitros a 500 mililitros día con reposición 1:1 de volumen con solución fisiológica y pues la frecuencia de estas flebotomías va a ser dependiendo de la situación clínica del paciente y el riesgo trombogénico que tenga. Y como les había mencionado, pues la antiagregación es igual a un grado de evidencia 1A y se sugiere en algunas bibliografías que incluso a los pacientes con bajo riesgo se les inicie antiagregación a dosis de 80 a 100 miligramos día con finalidad pues de prevenir trombosis, sobre todo arteriales, en estos pacientes. Y pues de dónde se determinó que la meta de hematocrito fuera inferior al 45%, pues se hizo en este estudio que se publicó en el 2013. Como pueden ver, pues la evolución de esta enfermedad es reciente, o sea, no tiene, previamente, pues no había muchos estudios de esta enfermedad, no se tenía tanto conocimiento sobre el riesgo trombogénico y todo se vino a revolucionar con el inicio del tratamiento citorreductor. Entonces,
todas estas indicaciones de antiagregación y metas y respuestas y toda la evaluación y seguimiento es pues de las últimas décadas. Entonces, se incluyeron a pacientes en un seguimiento aproximado de 13 años. Igual solo fueron pacientes que tenían diagnóstico confirmado de policitemia vera, 365 adultos, a los cuales se les había tratado con flebotomía, hidroxiurea o ambos, y se dividieron en dos grupos, un tratamiento que fue el más intensivo versus el menos intensivo. Por más intensivo se referían a los pacientes que tuvieran como objetivo tener un hematocrito menos de 45 y el menos intensivo que tuvieran un hematocrito entre 45 y 50%. Y su endpoint primario fue identificar el tiempo hasta la muerte por causas cardiovasculares o eventos trombóticos graves. Se les dio un seguimiento a 31 meses y se observó en el grupo del tratamiento intensivo que que hubo únicamente un 2.7% de eventos de trombosis fatales, y en el grupo del tratamiento menos intensivo se observó un 9.8% de eventos trombóticos fatales, por lo que desde aquí se concluyó básicamente que era ideal tener una meta de hematocrito inferior al 45%. Y bueno, como les mencioné, no está indicado en todos los pacientes iniciar tratamiento de citorreducción, pero en los que sí está indicado, el, el agente ideal o de primera línea de citorreducción es la hidroxiurea. Esta es la única droga que se considera de primera línea. La dosis aconsejada inicial es de 15 a 20 miligramos por kilo día, y esta pues ajustarse en base a la dosis, en base a la respuesta. Se tiene que controlar o tener un seguimiento cada 2 semanas durante los primeros 2 meses de los pacientes para evaluar si tienen, si necesitan algún ajuste a la dosis, o si tienen algún efecto tóxico relacionado al uso de este medicamento, como puede ser pues mielosupresión, úlceras orales o en miembros pélvicos, sobre todo. Otro de los medicamentos, perdón. Bueno, la resistencia e intolerancia a la hidroxiurea no es infrecuente en los pacientes con policitemia vera, y ya hay criterios ya establecidos para la resistencia a este fármaco. Estos se consideran que sean después de al menos de 3 meses de tratamiento, que tengan una dosis de 2 gramos día o la dosis máxima que tolera el paciente, que a pesar de este tratamiento requieran flebotomías para mantener un hematocrito menos de 45%, que tengan una mieloproliferación no controlada, es decir, que tengan de todos modos leucocitosis y trombocitosis que no reduce con el fármaco, que tengan un fracaso para reducir la esplenomegalia o síntomas relacionados pues a esplenomegalia, que tengan un cierto grado de mielotoxicidad, grado 4, por la dosis mínima de hidroxiurea, y que pese al tratamiento tengan un evento de trombosis o hemorragia, que tengan la presencia pues de estas úlceras que les había comentado que no es infrecuente, y que tengan pues sintomatología de la enfermedad. Si nos presentamos con cualquiera de estos criterios, pues nos presentamos con un paciente que tenga resistencia o intolerancia a hidroxiurea. Entonces es muy importante en estos pacientes hacer un cambio, un ajuste oportuno del tratamiento citorreductor. Las cifras que ellos consideran que son para la mieloproliferación no controlada son una cifra superior a 400,000 plaquetas y leucocitos mayor a 10,000. Como ven, no son cifras tan elevadas, entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, para el seguimiento de los pacientes, porque a veces pensamos que es leucocitosis de 20,000 o así, no, o sea, son 10,000 y una cifra de 400,000 plaquetas. La gente de segunda línea
que está indicado en pacientes intolerantes a hidrea es el interferón alfa. Puede utilizarse el interferón alfa convencional o el interferón pegilado. Se ha visto que induce una remisión hematológica aproximadamente en un 50 a un 76% de los casos, mejora muy importantemente la esplenomegalia hasta en un 77%, disminuye este prurito acuogénico y logra una respuesta molecular hasta en un 50% de los pacientes. Este medicamento se ha visto que es muy, muy bueno, ya que no es leucemogénico como la hidrea, pero pues no hay muchos estudios en los cuales a estos pacientes se les incluye como el tratamiento de primera línea, por lo que las guías no lo sugieren de tratamiento de primera línea simplemente porque no hay estudios con este fármaco de primera línea, no porque no sea igual de eficiente que la hidroxiurea. Y bueno, la dosis de este medicamento es de 45 a 90 microgramos semanales y se puede aumentar hasta 180 microgramos semanales. Y uno de los efectos adversos muy frecuentes pues, de este fármaco es el síndrome gripal, que es pues síntomas como que tuvieran una gripa los pacientes asociados al uso de este fármaco. Y esta no es una indicación de suspensión de este fármaco, únicamente se debe premedicar este medicamento con paracetamol o con ibuprofeno una hora previo a la administración subcutánea del interferón. Otro de los agentes de citorreducción que podemos utilizar es el anagrelide, también tiene un grado de evidencia 1A. Su uso se limita generalmente a reducir únicamente la cifra plaquetaria, pero tiene algunas ventajas sobre los demás tratamientos, ya que no tiene efecto antiproliferativo o leucemogénico, al no producir efectos displásicos como por ejemplo la hidroxiurea. Este fármaco se utiliza a dosis de 0.5 miligramos cada 12 horas 7 días y luego aumentando 0.5 por día semanales hasta lograr pues una respuesta hematológica. Se debe evitar a dosis mayores de 4 miligramos día y es necesario que tengamos pues un monitoreo de la función cardíaca previo al inicio de este fármaco y está contraindicado en pacientes con FEBI menor al 50%. Otro de los medicamentos que está aprobado para su uso en policitemia vera, pues es el uso de anti-JAK2, que es el ruxolitinib. Este fármaco fue aprobado después de que se publicó este estudio llamado Response, en donde se incluyeron a pacientes dependientes de flebotomía con esplenomegalia que pues obviamente eran resistentes o intolerantes a hidroxiurea. Se les incluyó en una proporción 1:1 para recibir ruxolitinib a una dosis de 10 miligramos cada 12 horas versus una terapia estándar. Ellos incluyeron en la terapia estándar pues a pacientes con hidroxiurea, interferón, anagrelide, busulfán, que eso es uno de los limitantes pues de este estudio que pues se incluyó en distintas terapias y no todas estas terapias estándar pues son de primera línea, ¿no? Fueron 110 pacientes con Ruxo y 112 pacientes con terapia estándar y el endpoint primario fue el control del hematocrito a la semana 32 inferior al 45% y la reducción de aproximadamente el 35% del volumen del vaso por imagenología a la semana 32. Y como podemos ver en la imagen, el grupo de ruxolitinib, que es el que tiene el azul un poquito más oscuro, presentó en un 21% aproximadamente el endpoint primario, se redujo hasta inferior a un 45% el hematocrito y tuvo igual una disminución del volumen esplénico. Como pueden ver, aproximadamente 38% de los pacientes con Ruxo tuvieron esta disminución del volumen esplénico y aproximadamente 60%
de los pacientes tuvieron este control del hematocrito a las 32 semanas. Entonces, pues considerando estos resultados, pues se aprobó para su uso en policitemia vera únicamente en pacientes intolerantes o resistentes a hidroxiurea, y pues la dosis estándar recomendada pues es de 10 miligramos cada 12 horas. Y previamente les había mostrado el algoritmo de tratamiento de las recomendaciones de la Asociación Europea de la Leuquimia NET, ¿no? Entonces, en ellos pues se sugería dividir en bajo y alto riesgo, y únicamente a los bajos riesgos iniciar la aspirina, y a los altos aspirina y un agente citorreductor. Pero hay distintos grupos de estudio que tienen distintos algoritmos de tratamiento, que es importante pues que los conozcamos todos, ya que todos están aprobados para el tratamiento. Entonces, en unos pacientes que ellos clasifican igual en bajo y en alto riesgo. En bajo riesgo ellos consideran que los pacientes que no tienen que no han tenido algún evento trombótico y que igual tienen una edad inferior a 60 años, se puede dar pues aspirina. Pero si el paciente tiene muchos síntomas vasculares o tiene algún evento, algún riesgo cardiovascular, sobre todo si es hipertenso, o al diagnóstico tiene una cifra de leucocitosis mayor a 15,000, ellos sugieren que se pueda tomar la aspirina a dosis de 80 a 100 miligramos cada 12 horas. Y en pacientes de alto riesgo, a ellos catalogan pues igual que ya haya tenido algún evento trombótico o que fuera mayor a 60 años, que a ellos se les iniciara pues la hidroxiurea a dosis pues estándar, y en pacientes que ya hayan tenido algún evento trombótico, dar una dosis cada 12 horas de aspirina. Si tuvieron algún evento trombótico pero venoso, aparte de la aspirina, agregar un anticoagulante sistémico, y en los pacientes pues que fueran intolerantes, hay la idea pues que se cambiara por interferón o busulfán. Entonces, como pueden ver, pues a mí se me hizo este algoritmo diagnóstico igual bueno, porque si bien sí las trombosis arteriales pues son lo más frecuente, también hay pacientes que tienen trombosis venosas, y en esos pues sí estaría indicado, aparte del tratamiento antiagregante, agregar la anticoagulación sistémica, y cosa que no es algo frecuente que nosotros hagamos. Idealmente vemos un paciente que tuvo trombosis venosa y se anticoagula a cierto periodo de tiempo, y después nada más los dejamos antiagregados. Entonces, de acuerdo a este algoritmo de tratamiento por este grupo de estudio, pues sugiere que no se quede así, o sea, que se mantenga con la anticoagulación, con la antiagregación, y aparte con el citorreductor. Bueno, y para concluir les voy a mostrar aquí cuáles son los criterios de respuesta al tratamiento. Se van a dividir en respuesta clínica o hematológica, molecular e histológica. Para nosotros poder definir que un paciente tiene respuesta clínica hematológica, pues tiene que lograr mantener un hematocrito inferior al 45%, sin flebotomías, una reducción o normalización de la esplenomegalia, una ausencia de síntomas asociados a la enfermedad, y una reducción o normalización de las cifras de leucocitos o plaquetas. Estos, pues, en las cifras que ya les había mencionado, leucocitos inferior a 10,000 y plaquetas inferior a 400,000. La respuesta molecular, obviamente, pues medida por PCR, y la histológica, pues lo ideal sería realizar un control de la biopsia de médula ósea, en donde observemos una celularidad pues ya normal, ajustada para la edad, y que tenga ausencia de fibrosis reticulínica. Esto es un poco difícil de llevar un seguimiento, dado que no tenemos generalmente un control molecular y mucho menos histológico.
pero pues se da por entendido que si tienes una respuesta clínica hematológica, muy probablemente también la tengas histológica. La molecular sí no es como que algo que podamos relacionarlo, pero la respuesta histológica sí es esperada si tienes una respuesta hematológica completa. Y bueno, ¿cómo vamos a definir, ya que tengamos estos criterios de respuesta, si es completa, parcial o que no tenga respuesta? La completa es que tenga cinco criterios. La primera, pues, es el hematocrito, que sea inferior a 45%, sin flebotomía. Dos, que tenga una cifra plaquetaria inferior a 400,000. 3, una cifra leucocitaria inferior a 10,000. 4, que tenga un vaso en rangos eh, normales por imagenología. Y 5, que pues no tenga síntomas asociados a la enfermedad. Entonces, para tener una respuesta una respuesta completa, pues tiene que cumplir estos 5 criterios. Y para tener una respuesta parcial, puedes tener 3 criterios o únicamente mantener un hematocrito superior al 45 o inferior al 45%, perdón. Y cómo vamos a definir que un paciente no tiene respuesta es que no logra tener hematocrito de 45% y que obviamente no cumple ninguno de los demás criterios. Entonces, igual esto es sería importante que pudiéramos identificar estos criterios de respuesta a tratamiento para el seguimiento de los pacientes y poder hacer modificaciones pues en el tratamiento oportunamente. Y bueno, eso sería todo de mi parte, ya terminamos la charla. Espero que les haya resuelto algunas dudas y pues si tienen alguna duda o sugerencia, pues estamos al pendiente del foro de discusión. Gracias.